La constituyente acaba de anunciar una serie de reformas bastante radicales que yo diría que van en una muy mala dirección en varios ámbitos, que han generado bastante consternación de distintas figuras públicas y de las redes sociales, tanto así que muchos sectores más de la centro izquierda o del mundo incluso progresista pero más moderado, que apoyaron el apruebo, ahora están diciendo que están aprobando la convención, que es una locura. Porque lo que estamos viendo es una serie de cosas. Se anunció la eliminación del Senado para tener un Congreso unicameral. Eso es un tema. Escaños reservados, que uno empieza a acordarse de la dictadura de Pinochet que dejó eso, pero ahora para indígenas en vez de para militares. Vemos la situación también de que se acaba de anunciar que quieren hacer participar a los presos de las cárceles. Los presos de todo tipo de delitos en la escritura de la Constitución, porque claramente lo que necesitamos son ladrones, violadores, asesinos, personas escribiendo la Constitución. Sumado a eso se anunció una nueva reforma al Poder Judicial y el rechazo del derecho a la propiedad privada en las comisiones de la nueva Constitución. Entonces vamos a ver que es una serie de cosas que han generado controversia. Algunas se han aprobado por acuerdo entre la derecha y los comunistas, particularmente el sistema presidencialista, pero también otros por los sectores de izquierda más radicales. Entonces se ha dado una mezcla de acuerdos entre distintos sectores que están haciendo que salvan cosas muy malas en todo sentido. Todo eso lo vemos a continuación. Pero antes quisiera agradecer al suscriptor Manuel Muñoz, que se convirtió en el suscriptor más reciente en decir hacer un aporte mensual al canal a través de la comunidad de YouTube. Así que muchas gracias, te lo agradezco mucho. Gracias a aportes como el tuyo y el de otros suscriptores que este proyecto sigue adelante y se mantiene independiente. Así que si alguno de ustedes quiere hacer un aporte voluntario único por Flow, o por criptomonedas, o un aporte mensual por Patreon, o por la comunidad de YouTube, pueden decidir hacerlo mirando el comentario que se encuentra fijado abajo. Y también pueden apoyar este programa comentando, dando like y compartiendo este video en sus redes sociales. ¿Qué es lo que ocurrió? El día de ayer y antes de ayer se hicieron una serie de propuestas que se están aprobando en las comisiones de la Constituyente que, bueno, son bastante radicales y van en muchas direcciones, ¿no? Ahora, quiero aprovechar de mencionar que todavía no se hace la votación en pleno. ¿Qué significa esto? Que, al igual que en el Congreso, primero los proyectos se aprueban en las comisiones y después se van a votar en pleno. Entonces, esto se aprobó en una comisión y todavía no es parte de la propuesta de nueva Constitución porque eso pasa después cuando se vota por la totalidad de la convención. Pero todo esto se espera que se apruebe porque los grupos que lo apoyan tanto en comisión son representativos de lo que hay en la constituyente y por lo tanto todo esto que estoy mencionando es muy probable que se apruebe porque hay un apoyo amplio dentro de esos distintos sectores. Vamos por partes, porque hay muy poquitas cosas buenas. Hay algunas buenas con el tema de la reforma del Poder Judicial, pero más allá de eso, lo otro no mucho. ¿Qué pasó? Se puso la reelección inmediata del presidente. O sea, ya no, actualmente cuando uno se candidatea a presidente puede ser presidente y después no puede ser candidato de nuevo inmediatamente. Tienes que ir nuevamente con un periodo presidencial entre medio, que alguien más salga electo. Eso se va a eliminar y va a permitir la reelección inmediata del cargo de presidente. Lo que, bueno, digamos que a mí no me parece muy positivo porque es una perpetuación en el poder de distintas personas y genera a veces incentivos bien negativos. Yo creo que los incentivos para la reelección inmediata son muy malos, especialmente sin límite, porque al final lo que terminan generando, porque en Chile no hay límite a la reelección, es que podríamos tener un presidente vitalicio que más o menos se quieren perpetuar en el poder. Son las bases muchas veces para regímenes dictatoriales, peligrosos. También, ¿qué ocurre? Se crea la figura del vicepresidente que actualmente no existe, para si caso de renuncia o pasa algo con el presidente. Otro cargo estatal pagado que no va a hacer mucho, pero ahí va a estar. Se crea un Congreso unicameral, o sea, una sola Cámara del Congreso. El Senado va a desaparecer por completo. ¿Y qué es lo que ocurriría con eso? Que se buscaría crear un Congreso que tiene más diputados que el que tiene actual, con 205 miembros, o al menos, y podría ser de más, dijeron que al menos de 205 miembros, y eliminarían el Senado. Entonces al final eliminarían el Senado y habría uno diría, menos políticos, pero van a crear más cargos políticos, como lo vimos en el pasado, en un video anterior, dentro de la Cámara de Diputados. Que en la práctica va a significar un gasto igual, o en algunos casos es posible que superior, porque dicen que son al menos 205 diputados. Y dentro de ese nuevo Congreso vuelven los escaños reservados, porque me acuerdo cuando en su momento hablaban de los enclaves autoritarios, que efectivamente lo eran, que había dejado la dictadura de Pinochet con los militares o los presidentes vitalicios, así estos cargos de senador vitalicio de los expresidentes. ¿Se acuerdan de esos escaños reservados que había? Lo que ya eran esos enclaves autoritarios. Bueno, la nueva constitución está haciendo literalmente lo mismo, pero lo está haciendo con indígenas. Entonces, si en su momento era para militares cargos reservados, ahora es para indígenas. Uno podría pensar que lo mejor sería que no hubiera escaños reservados, que no hubiera cargos que están reservados solo por
que tienes un cargo profesional, como eran los militares, bueno, que era más el tema de la dictadura en esa época, o por un tema aquí simplemente étnico. O sea, aquí, ¿cuál es la gracia de reservarles cargos y que uno no puede salir otro tipo de persona electa? ¿Es solo porque son de cierto grupo indígena? Escaño reservado. Cómo las cosas cambian para no cambiar tanto. Es como que volvemos a lo antiguo, pero de una forma distinta. Entonces, eso se establece también dentro de ese nuevo Congreso. Y me parece que es bien nefasto eso. Lo del Congreso, me gusta la idea de la reducción, por ejemplo, algo de una Cámara me parece bien, porque uno pensaría que es menos políticos, menos gastos, pero en la práctica son más políticos que antes. Entonces, peor todavía. ¿Qué ocurre también? Que la Comisión de Sistema de Conocimientos acaba también de rechazar, y cito aquí de la página oficial de la convención en Twitter, que se rechaza la propuesta que consagra el derecho de propiedad, la libertad de adquirir toda clase de bienes y el derecho a la libre creación intelectual, artística y científica. Se rechazó para la nueva constitución. Una muy mala señal. Ahora, lo que ellos dicen es que esto sería porque no le correspondía a esa comisión hablar de esos temas, sino que a la Comisión de Derechos Fundamentales. Entonces es un tema de forma por el cual lo rechazaron. Me parece que es una excusa bastante liviana, porque había otros casos en los que efectivamente han hecho votaciones sobre cosas que supuestamente no le correspondía a una comisión, y esto lo rechazan y otras cosas no. Y además es cosa de ver otro tipo de rechazos dentro de otras comisiones para ver que no es una cosa única de forma, sino que es un tema de fondo, ya que también la libertad de aprender y se rechazó dentro de otras comisiones, que la Comisión de Medio Ambiente, que se rechazó la libertad de emprender, a la vez que se aprobó que el Estado tenía que tener un rol directo y más presente dentro de la economía. Entonces, hablar eso de que estos rechazos que se están dando son por temas de forma es poco creíble viendo otras votaciones, lo que nos muestra que hay un rechazo fuerte a la propiedad privada, y eso no debería ser una sorpresa por las propuestas, por ejemplo, de reforma agraria indígena que vimos en este mismo canal, que se está empujando en la constituyente, que va a pasar por encima de la propiedad de cientos de miles, si no millones de personas, si se aprueba con eso las tierras ancestrales. Entonces, ataque fuerte a la propiedad privada. Y no se queda solo en eso. No se queda solo en eso. Porque la convención acaba de anunciar que van a hacer comisiones para trabajar junto a los reos, a los presos de 38 cárceles del país, para que a través de cabildos puedan participar en la decisión para la toma de decisión al interior de la nueva constitución. Porque claramente lo que nos falta en este país es que la constitución ayude a escribirla violadores, asesinos, ladrones, estafadores. No, pues claro. Ahora, yo sé que muchas veces se habla de que los políticos son prácticamente criminales con lo que hacen. Efectivamente, es un sentimiento que uno puede entender. Pero lo que están poniendo aquí es llevar una analogía a lo literal. Aquí literalmente es poner a los presos a participar en el proceso de escribir la constitución. No se sorprendan si después hay una cosa que dicen, no, a todos los presos tienen que liberarlos. Obvio, si ahí están los presos participando. ¿Qué se les metió en la cabeza a estas personas para proponer semejanza estupidez? Realmente es una estupidez lo que están proponiendo aquí. No hay otra manera de decirlo. A los presos, a la gente que ha cometido delitos, asesinos, ladrones, violadores, estafadores, toda la gente que está metida presa por delito, hacerla participar en escribir la nueva constitución para las personas que no han cometido delitos. ¿Qué locura es esta? Es una locura. No hay otra manera de decirlo. Es una locura. Y esto es una decisión de la Convención Constitucional por su mesa directiva, junto al Ministerio de Justicia y la Red Nacional de Cabildos Penitenciarios y Gendarmería. Pésima idea. Pésima idea. Pero como es una pésima idea, se va a hacer. Porque esa es la máxima que se aplica dentro de nuestro país como en otros países latinoamericanos. Las ideas son malas y cuando son muy malas sabemos que se van a aprobar. Y finalmente hay una nueva reforma a la justicia que están anunciando que digamos que tiene ciertos elementos positivos. Dentro de esto es como lo más positivo, pero que ha enojado mucho a los jueces, porque lo que busca es poner un tiempo máximo para la duración de los jueces, tanto de la Corte Suprema como de otros cargos. ¿Qué significa esto? Que la Corte Suprema solo podría durar de 10 a 15 años, no sería de por vida como es ahora, y eso ha generado mucha molestia. Y a la vez de que se habla de cambiar los plazos de jueces de niveles más bajos, que puedan durar solo 8 años, corte de apelaciones, jueces ordinarios de primera instancia. Y eso ha molestado al mundo judicial porque, bueno, se entiende que le están atacando su privilegio de durar más tiempo en el cargo, porque quieren tener más tiempo durando en esos cargos. Ya sabemos que los jueces ganan sus buenos sueldos también por sobre lo que incluso se gana dentro del Estado, que ya es sustancialmente más alto que lo que se gana en el mundo privado. Cerca de 2 o 3 veces se gana en el mundo estatal por sobre el privado, haciendo exactamente lo mismo, porque total, les pagan por impuestos y uno no puede evitar pagarles porque se no te meten preso. Y en su momento recordemos que los jueces
se resistieron cuando se quiso hacer la baja de sueldos del mundo público. Incluso amenazaron con no hacer bien su trabajo los de la Corte Suprema si les bajaban el sueldo, y ahora nuevamente están molestos porque los harían salir del cargo después de 10 o 15 años. Ahora, a mí me parece bien esa alternancia. El Poder Judicial creo que no funciona muy bien y a veces, muchas veces, centro de privilegios que se colocan ahí, sumado también de que tiene unos sueldos altísimos pagados con el dinero de los trabajadores, con nuestros impuestos. Entonces me parece bien que se haga una alternancia en eso. Además hay que entender que la Corte Suprema es en gran medida cuoteo político, porque ahí se colocan por el presidente elegido y por un acuerdo de 2/3 del Senado. Entonces hay mucho cuoteo político de lado y lado. Entonces me parece bien esa reforma que busca hacer mayor alternancia en el Poder Judicial. Pero es como la única reforma decente dentro de esta masa de reformas que se está aprobando en la Constituyente, que son bastante negativas, ¿no? No hay otra manera de decirlo, y que esperemos que eventualmente se rechacen. Ahora, esto está generando que muchos, incluso dentro de la centro izquierda, se estén empezando a pensar en rechazar la Constitución en el plebiscito de salida. Yo tiendo a pensar todavía que incluso con estas cosas la van a aprobar la Constitución, porque el discurso va a ser Constitución nueva o Constitución de Pinochet, y va a ganar la idea de Constitución nueva, y esto va a hacer muchos cambios que no creo que sean muy positivos, especialmente con el tema de esto de la participación de los reos, la reelección inmediata del presidente, más político en el Congreso, escaños reservados. Esas son muchas cosas muy negativas. Pero vamos a ver cómo se da la situación en el tiempo. Pero esto es una muy mala señal, y que probablemente se va a aprobar en la nueva Constitución, porque en unos meses más, cuando sea el plebiscito de salida, esto no se va a mencionar mucho y se va a hablar que es campaña del terror. Y así es. ¿Pero qué piensan de esta situación? ¿Qué les parece las nuevas reformas que está haciendo la Constituyente? ¿Positivas o negativas? Todo eso coméntenlo abajo. Y recuerden que pueden recomendar algún tema, alguna noticia, tanto de Chile como de otros países, para otro video. Nos veremos en el siguiente programa. Hasta luego.